Sin más, comenzamos. Tal vez sería conveniente si nos acercamos un poco al presidente, que no somos muchos, y así pues podemos estar más cerca. Por favor, vamos a empezar. ¿Se oye bien? Muy bien. El título de este trabajo es Soberanía Biopolítica como rasgos de una nueva subjetividad. Es básicamente una reflexión que tiene como punto de partida el diálogo con algunos autores como Agamben, Butler y Espósito, porque ellos están discutiendo precisamente la cuestión de lo biopolítico y de la soberanía. Estoy planteando como un telón de fondo pues algunas lecturas de sujetos etnográficos como pues, la migración, que es un fenómeno muy actual, y también una lectura que aborda un concepto que es el capitalismo gordo, como esta cuestión del tráfico de órganos que pues dentro del sistema capitalista está pues arrojando luz sobre estos fenómenos. Si pensamos del advenimiento del neoliberalismo como génesis, habrá que entender entonces el cambio o la transformación y su impacto en las poblaciones migrantes en tanto formas soberanas. Empezaré diciendo que Agamben entiende lo político como una definición aristotélica, es decir, el bios como una vida inserta dentro del sistema político, y sin dejar de lado, en este caso, el concepto de trabajo como aquellas formas de creatividad que se manifiestan históricamente. El ejemplo más corriente de esta historicidad son los horarios de trabajo, precisamente porque muestran cómo la disciplinariedad de lo vivo se expresa en forma de acumulación. La regulación de la vida política ha sido un proceso gradual. Este proceso como producción de vida desnuda se expresa claramente en el campo de concentración. El campo de concentración, en este campo la condición de excepcionalidad es permanentemente producida. Pregunto, ¿en qué estatus queda la vida en suspenso? ¿Lo eliminable será necesariamente aquello que el racismo u otros dispositivos de control de poder dejan en evidencia? Un aspecto de una forma de ejercer el poder disciplinariamente es la producción de subjetividades en la vida capitalista. La administración de todo lo viviente, en términos de salud y también en términos de vida política. Lo biopolítico y la soberanía están demarcadas en la nueva forma de dar vida al capitalismo, la exigencia de mayor capacidad de control y obediencia. Agamben nos pone a pensar en el poder soberano y en la nuda vida, vida despojada de significación, el asesinable, el exterminable, y como rasgo implícito pues la impunidad que lleva precisamente el extinguible o el asesinable. Ese es también el hombre moderno, en la medida en que su suerte depende de la voluntad del poder del soberano. En términos de biopolítica, es el campo de concentración la experiencia más acabada. El ejemplo judío salta a la vista, pero hace falta ver esa experiencia hasta sus más recientes consecuencias. El sionismo, por ejemplo. La nuda vida es, pues, la vida inscrita en una organización y en una institucionalidad destinada al exterminio. Al poner sobre la mesa tres aspectos del pensamiento laico moderno, como el gobierno, la economía y la ontología del ser, veremos que están impregnados de los principios estructuradores de la ideología de la antigüedad tardía y alto medieval, lo cual otorga el marco perfecto para que lo real sea aquello necesariamente efectivo y, como tal, gobernable y eficaz. En su artículo Occidente y sus coqueteos con el totalitarismo, Agamben elabora una imagen para nuestro tiempo. El advenimiento de una nueva relación social entre los seres humanos mediada por criterios de control generalizado e iluminado e ilimitado. Cito, dando énfasis especial a los dispositivos que permiten el control de los datos informáticos y de comunicación de los ciudadanos, incluyendo el derecho de intervenir íntegramente en el contenido de las computadoras.
estado de emergencia no es para proteger la democracia, por el contrario, siempre fue el escudero de las dictaduras. Y en la Alemania nazi generó el marco jurídico ideal para sus atrocidades. Aunque claro, el estado de emergencia prevaleció en la democracia parlamentaria alemana previa al nazismo. La República de Weimar había establecido desde 1930 el estatuto de emergencia. De este modo, resulta difícil no ver por qué la suspensión de las libertades individuales hace posible que los crímenes de un Estado sean legales. ¿Qué puede hacer el Homo Sacer? Agamben afirma que el Homo Sacer puede desmentir, partiendo de aquella idea de que lo verdadero es lo opuesto, un poco al modo benjaminiano de pensar la historia a contrapelo. Pero para desmentir tendríamos que dar cuenta del cambio de estatus político que los tiempos nos presentan. Los ciudadanos, el pueblo, se despolitizan, y he aquí el germen nazista. Como el pueblo es un elemento esencialmente apolítico, le corresponde al Estado protegerlo y garantizar su desarrollo. Es decir, para politizar lo apolítico, la mirada política solo podrá pensar en la igualdad de ascendencia y raza, de la distinción entre enemigo y amigo. Agamben advierte que no se trata, en todo caso, de confundir al Estado nazi con el Estado de seguridad contemporáneo, pero sí de entender las consecuencias políticas de una despolitización del pueblo, la potencial pasividad que adopte cuando se le movilice ante el miedo de un enemigo que no es necesariamente el extranjero. Ya mencionamos a los migrantes, también está el ejemplo histórico de los judíos en Alemania, y se puede mencionar a los africanos en general en Europa y particularmente a los musulmanes en la Francia de hoy. Un aspecto sobre el que nos parece relevante enfatizar es sobre parte de lo que Agamben llama un proyecto siniestro, la radical transformación de los criterios que establecen la verdad y la certidumbre en la esfera pública. En un Estado de Derecho se busca el debido proceso. Así, en el paradigma de la seguridad, quedamos a expensas de lo que diga la policía y la prensa, que dependen de ella, siendo estas dos instancias consideradas poco fiables. El Estado de seguridad tiene el interés en que los ciudadanos se mantengan sin saber qué los amenaza, es decir, que se mantengan en la incertidumbre y el miedo. Según la perspectiva de Agamben, este proceso de despolitización se funda en el miedo generalizado. Logrará que el ciudadano renuncie a la efectividad de la ley. Esta es una de las características más perturbadoras del estado de seguridad, porque hace lo opuesto a lo que promete. Despolitizar gradualmente a los ciudadanos los transforma en terroristas potenciales. La zona del campo de lo político ha sido desplazada por una zona incierta donde se confunde lo público con lo privado y las fronteras ya no son distinguibles. El campo de concentración como unidad de análisis en la propuesta de Agamben desafía la noción de Foucault entre vida y política. Al entrar en juego elementos como la soberanía, lo sagrado, la misma vida política, queda en evidencia que el cuerpo es la población y la soberanía el gobierno de los cuerpos. Agamben está viendo que no hay ruptura entre poder y biopolítica, sino una continuidad, es decir, una nueva forma de ejecución de la soberanía, el estado de excepción. ¿Puede el liberalismo hacer que el exterior sea interiorizado y así normalizado? ¿Cómo se convierte en regla la excepcionalidad? Se despolitiza el pueblo extrayendo su soberanía y se politiza, ahora sí, al Homo Sacer. Aún con esto, todavía hace falta por responder qué hacer con lo viviente, sea la vida silvestre, la vida en la polis, es decir, tratar de explicar la excepcionalidad y su relación con la producción de una vida. Un primer nivel de esta idea sería pensar en cualquier instauración de una racionalidad, debe plantearse lo incluido y lo excluido. Y un segundo nivel de la idea es preguntarse si lo vinculamos a un modelo de acumulación, ¿qué pasa con estas instauraciones? ¿Existen formas de soberanía que no están vinculadas a la producción de una vida? Siguiendo a Hobbes, la soberanía implica la potestad del soberano en dar muerte a los súbditos, y esto está presente en los sistemas políticos llamados democráticos. Los que no tienen nacionalidad o ciudadanía, como ocurre, por ejemplo, en República Dominicana, o los que no pertenecen a los estados nacionales, como los musulmanes que ya mencionamos, están inscritos en un sistema que sigue sin saber bien qué hacer con ellos. Por lo tanto, se puede decir que el germen de la nuda vida permanece aún en las formas democráticas de los Estados-nación. En un primer momento la soberanía fue potestad de matar o no. Luego será la posibilidad de mantener la vida, pero ante todo, mantener la vida haciendo la distinción entre amigo y enemigo. Mantener la vida, es decir, el cuerpo, mediante estrategias que impliquen una inmunidad o inmunización del cuerpo de la coerción.
como cuerpo social, como Estado, etc. Así se garantizará la existencia de una serie de dispositivos que permitan mantener el cuerpo bajo el gobierno, de tal manera que se pueda dar forma a la vida de un pueblo. Un régimen político produce muertes y se ha dedicado a retener la muerte. ¿Qué nos dice Agamben? Por una parte nos pone a pensar en las implicaciones de que exista una territorialidad donde la vida no está garantizada y a preguntarnos cómo se constituye el cuerpo político. Y por otra parte, clarificar que la soberanía expresa más que el voto electoral o la noción del bien común, incluso más que el poder de dar muerte a los súbditos a favor de los demás. Sobre todo porque el bien común tendría que estar por encima de aquellas zonas de conflicto como lo son los contratos o las leyes. En el fondo de todo ordenamiento lo que hay es una excepción y sigue quedando la pregunta de qué hacer con los que hay que gobernar. Toda soberanía tiene rasgos de muerte. He aquí por qué el campo de concentración es el ejemplo perfecto de la producción de nueva vida. Uno de los puntos de inflexión tiene que ver con el problema político que consiste en definir qué es estar vivo o estar muerto. Aquí vale mencionar la intervención de la medicina y el desarrollo tecnológico, porque son cruciales. Agamben no nos arrastra a un callejón sin salida. De alguna manera alumbra con su noción de potencia de no ante el enemigo por antonomasia, el soberano que decide sobre la excepcionalidad. Cito: una cosa es potente cuando su paso al acto del que dicen que tiene potencia no habrá nada que pueda no ser. Lo que es potente puede pasar al acto solo en el punto en el que se desprende de su potencia de no ser. Acto y potencia no son más que los dos aspectos del proceso de autofundación soberana del ser. En la modernidad, vida y trabajo se funden en el proceso de valorización, pero no se puede pensar la vida unívocamente. De hecho, hemos podido ver que al pensar la vida o en vidas estamos ante un problema ontológico en el que se pueden destacar ciertas operaciones de poder, que se expresan desde ciertos marcos epistemológicos políticamente saturados, como lo llama Judith Butler, tras los cuales subyacen una manera de pensar en una nueva ontología corporal. Estas operaciones de poder se hacen visibles en la precariedad, es decir, todo lo que colectivamente significa ser un cuerpo, pero también desde exigencias de sociabilidad como vulnerabilidad, dañabilidad, interdependencia, exposición, deseo y obviamente el trabajo, pensadas ahora con Butler como reivindicaciones de lenguaje y de pertenencia cultural, porque serán ellas precisamente las que hagan posible la persistencia y la prosperidad del cuerpo. En marcos de guerra, Butler profundiza el concepto de biopolítica y los plantea en un contexto particularmente ilustrativo: la destrucción de las Torres Gemelas en New York en septiembre de 2001. He aquí el nacimiento de la vida precaria que se produce, efectivamente, dentro de una soberanía, pero dentro de una soberanía que sobrepasa su propia legalidad, es decir, que opera más allá de ella. Ya hemos mencionado el capitalismo Gore, pero también se puede traer a colación como otro ejemplo el caso de la prisión norteamericana en Guantánamo, Cuba. Hay algunas cosas, resultados de la discusión de Butler con Levinas sobre la vida del otro para rastrear la genealogía de la vida precarizada. ¿Quién merece ser llorado? ¿Es la vida precaria inmanente al ser del cuerpo? Lo más fructífero de Butler aquí son sus categorías de marco y rostro, y aunque habrá que pensar detenidamente si marco nos remite a la misma noción que régimen de verdad, para poder rastrear, en este caso, cuáles son las imágenes subterráneas de la destrucción, es decir, preguntar abiertamente si el paradigma liberal no es otra cosa que un acto performativo de la ley, como una relación que ora se rompe, ora se sostiene. ¿Acaso es el soberano el que decide o la producción de la fuerza de la ley está en manos de su estructura organizativa administrativa? He aquí una aproximación a la idea de una nueva forma de gubernamentalidad. De alguna manera, a nuestro parecer, en Expósito encontramos algunas pistas que alumbran la noción de Pius, sobre todo porque nos dice que la soberanía del Estado absolutista y la ideología liberal, es decir, las sociedades disciplinarias, no son sistemas discontinuos de control social, sino que coexisten integrados el uno con el otro. Ambos reproducen presupuestos fundamentalmente de la doctrina moderna, la idea de todos contra todos en guerra permanente como una garantía de paz, al modo de Hobbes y de Nietzsche. Y algo